producen cada vez más avistamientos de fenómenos ovnis. La población mundial está en alerta. Los militares denuncian casos. ¿La posibilidad de que haya vida en otros planetas equivale a decir que nos visiten? Algo está por ocurrir. Los indicios muestran que la verdad está cada día más cerca. Chile, 1977. Una patrulla militar presencia extrañas luces durante un largo periodo de tiempo. El jefe del batallón se acerca a ellas y desaparece. Cuando regresa, dice haber sido abducido. Más de 35 años después, el caso sigue despertando polémicas. Perú. Un testigo presenta más de 20 horas de material de videos con grabaciones de ovnis y elige el desierto de Chilca para realizar una vigilia en la que él afirma va a producirse un encuentro ovni. México. Un hombre y una mujer que no se conocían entre sí aseguran que cuando eran chicos recibían visitas de dormitorio que se manifestaban como luces primero y luego como seres de otro planeta y presentan supuestas evidencias de estos encuentros. Huayca, Colombia. Un grupo de ufólogos intentará establecer contacto con seres de otro planeta usando técnicas no convencionales. A menudo, la población denuncia haber presenciado ovnis y muchas veces presentan pruebas. ¿Pero qué ocurre en los casos en los que denuncia haber visto alienígenas? La mayoría de estos incidentes se prueban falsos o errados, pero otros permanecen sin explicación. ¿Estos episodios son errores de interpretación? ¿Estamos ante la presencia de fraudes? ¿Son la prueba más contundente de que estamos siendo visitados? Es hora de analizar estas historias, poniéndolas a prueba y buscando una explicación para los incidentes más asombrosos. ¿Qué hay detrás de los casos ovnis y contactados? El fenómeno de haber tenido contacto con seres de otro planeta o haber sido abducidos es realmente asombrosa. Pero, ¿cuántos de estos casos podrían ser reales? De cada 10 contactados, 9 que convocan a un avistamiento previa cita fallan. Y no hay una uniformidad de estos. Inclusive, ellos hablan de diferentes civilizaciones. Y algunas de ellas que, por la lógica científica, serían imposibles. Como hay contactados que dicen que se comunican con seres venidos del Sol. Creo que algunos de ellos solo querían sus 15 minutos de fama. Y no entendían lo que estaban diciendo, que tampoco era lo que todos esperaban que dijeran. Y así consiguen ser conocidos a través de los medios de comunicación. Y empiezan a estirar la verdad hasta que ésta se vuelve muy delgada, tan delgada que se enamoran por momentos de la mentira, que usualmente se acaba convirtiendo en lo que ellos creían que era verdad. Ser capturados por alienígenas, una gran nave espacial. Cuando entramos en el tema, posiblemente hasta tengan teorías de la realidad de las abducciones. Los ufólogos son conscientes de que deben descartar la mayoría de estos casos que conducen a confusiones, fraudes y que incluso se tratan de perturbaciones psicológicas para comprender qué se oculta detrás de estas historias. Sin embargo, ¿por qué tienen tanto protagonismo? Definitivamente toda persona que quiere tener contacto extraterrestre debería pasar por un análisis psicológico y psiquiátrico. Eso por de pronto y digamos lo inmediato que debería hacer. Si a esto sumamos de que él convoca a un avistamiento previa cita y ese día y esa hora en la cual él cita ocurre ante muchos testigos, ante cámaras fotográficas y video, un avistamiento, entonces podríamos estar hablando de eso. Pese a la duda de muchos miembros de la comunidad ufológica y científica, la historia de los testigos que dicen haber presenciado visitas de seres de otros planetas o haber sido abducidos son una de las herramientas principales para comprender el fenómeno ovni. Es posible que las historias de contacto sean las más fascinantes y polémicas que rodean el fenómeno ovni. Episodios que muchas veces se prueban falsos. Testimonios que parecen no creíbles nos llevan a desestimar este tipo de casos. Pero, ¿cómo se explican las evidencias que presentan muchos de los testigos? En
la madrugada del 25 de abril de 1977, se produciría uno de los casos de avistamientos ovnis más importantes de Chile y de la región, que involucró a una patrulla militar y que más de 35 años después de ocurrido, sigue despertando polémica entre investigadores y científicos. Según las versiones, un cabo llamado Armando Valdés fue abducido por un lapso de tiempo de 15 minutos ante la vista de varios testigos. No sé si sea el más importante per se, pero sí el más importante en términos mediáticos. A estas alturas se confunden las historias y a veces hay parte de imaginación y parte de verdad en todo esto. Pese a que algunos testimonios fueron cambiando con el tiempo, muchos de los testigos presentes esa noche coinciden en su relato sobre el orden de los eventos. ¿Qué ocurrió esa noche? ¿Se trató realmente de una abducción? ¿O pudo tratarse de una alucinación colectiva o un error de interpretación sobre un fenómeno conocido? Un grupo de conscriptos se encontraba realizando guardia en una caballeriza militar cercana a la frontera de Chile con Perú y Bolivia durante una época de riesgo de guerra. El día había transcurrido sin mayores novedades, y en la noche nosotros nos cobijamos en la primera caballeriza y siempre se hacía una fogata y se utilizaba cualquier medio para darnos calor porque la temperatura baja ostensiblemente en ese sector. Era una guardia de pesebrera, estaba integrada por el cabo Armando Valdés de 22 años y él estaba al mando de un grupo de 7 soldados conscriptos, todos muy jóvenes. Los conscriptos estaban por recostarse cuando una luz muy llamativa empezó a apoderarse del paisaje del lugar. En ese momento no sospechaban que serían protagonistas de una historia realmente asombrosa. Vimos que una luz grande, una luz resplandeciente, salía del cerro, pasaba por la caballeriza y frente a nosotros esta luz se hace más grande. Y empezó a realizar algunos movimientos como de acercamiento y alejamiento del grupo. Según algunos que se acercaba y se alejaba, otros dicen que esa cosa se mantuvo en el lugar y que aumentaba o disminuía de intensidad. Pero el resplandor de esta luz era tan intenso que a nosotros nos impedía ver más allá de qué figura se trataba. Los conscriptos se dieron cuenta de que estaban frente a un fenómeno realmente extraño que apenas acababa de comenzar. ¿Qué era esa luz? Al vernos sorprendidos por un objeto desconocido, nos entrelazamos los brazos, hicimos como una cadena, y Valdés en ese tiempo era muy religioso, entonces comenzó a gritar, porque no hablaba, sino que gritaba. Identifíquense en nombre de Dios, y vamos rezando, ¿cierto? Y llegó un momento en que a todos nos entró el pánico, porque no sabíamos lo que era, y la luz como que se alejaba y se acercaba, se alejaba y se acercaba. La luz continuó realizando movimientos extraños, llenando de terror a los testigos que no podían salir de su asombro ni comprender qué ocurría. Era un pánico, era una situación de como de quedar perplejo totalmente. Solamente la vista fija. Ellos no sabían qué es lo que era eso. El cabo Valdés le empezó a gritar a la luz, ordenándole que se identificara. El cabo, que estaba a cargo de los conscriptos, les ordenó a todos tomarse de los brazos para enfrentar lo que veían. Pero eso no impidió que bajo ese inexplicable fenómeno, el cabo desapareciera de la vista de todo el mundo. ¿Qué pasó con él? ¿Qué ocurrió esa noche? Los casos de personas que dicen haber tenido contactos con seres de otros mundos son realmente muy numerosos. Para los investigadores existe un gran desafío: comprobar si dicen la verdad o si se trata de alucinaciones o engaños. En Lima, Perú, Asís ha sido testigo de decenas de incidentes en los que ha visto ovnis y dice poseer una enorme evidencia en fotografía y video que lo prueban. Pero además, él sostiene que mantiene contacto con seres de otros planetas.
Tengo como evidencias más de 20 horas filmadas de estos contactos. Tengo filmados avistamientos de varias naves cruzándose, haciendo como postas, cruzándose con aviones. Tengo evidencia del primer ovni triangular en la historia del Perú. Luego también filmé el segundo ovni triangular bajo un contacto programado que les solicité que aparecieran en Paracas y aparecieron. Asís sostiene que muchos de estos videos son el resultado de contactos previos, donde seres de otros planetas le brindaron información acerca de dónde y cuándo podrían ser vistos. He tenido lo que son los avistamientos, he tenido lo que son proyecciones holográficas o energéticas de los seres delante de mí, he tenido lo que son el tiempo perdido, experiencias de tiempo perdido, que es contacto de segundo tipo. He tenido contactos tipo SLI, Strip Lamp Interference, en el cual se va la energía eléctrica de las casas o el poblado en el lugar del contacto. He tenido experiencias de, como le digo, de tercer tipo, proyecciones holográficas, y de quinto tipo, lo que son mensajes telepáticos, que es como se comunican conmigo. Asís ha grabado cientos de videos de luces y objetos en el cielo. Esta vez intentará realizarlo delante de las cámaras. ¿Podrá generar el encuentro con los seres con los que asegura haber tenido contacto? En la madrugada del 25 de abril de 1977, un grupo de conscriptos chilenos se encontraba haciendo guardia en una caballeriza militar en una zona cercana a la frontera con Perú y Bolivia, cuando fueron testigos de una luz que poseía un comportamiento realmente extraño. La luz se acercó a la zona en la que ellos se encontraban y se posó sobre el lugar. El cabo Valdés, al mando del grupo, dio la orden de que se tomaran de los brazos. Aterrorizados, los conscriptos le obedecieron, pero minutos después, Valdés desapareció a la vista de todos. La historia que cuentan los soldados ahí es que precisamente en algún momento que la luz aumentaba y disminuía la intensidad, en algún momento Valdés se separa de ellos y camina hacia la luz, y en eso la intensidad de la luz como que aumenta y se pierde de su vista el Valdés, y ya no lo ven más. Una vez que se dieron cuenta de que Valdés ya no se encontraba en el grupo, los conscriptos decidieron ir a buscarlo, sin comprender qué era lo que estaba ocurriendo. Y cuando ellos ya pensaban salir a buscarlo, dicen que él reapareció, como si lo hubieran depositado, y escucharon que dijo muchachos, como en una voz como pidiendo auxilio, como pidiendo ayuda. De pronto, escuchamos una voz que grita, muchachos, pero una voz de desesperación. No es la voz clásica, muchachos, no, sino que una voz que como que pide auxilio. No parecía ser el mismo que habían visto unos minutos antes y no sabían que algo aún más extraño estaba por ocurrir. En ese momento tenía la cara desfigurada, tiritaba de pánico, los ojos desorbitados, pensando que era el frío, y lógicamente la luz siempre se mantuvo ahí, siempre, en todo momento. Lo tapamos y él comenzó a gritar. Y en ese momento él emitió una frase que también se ha hecho famosa, que la emitió con una voz que parecía que no era la voz de él, con una voz alterada. Ustedes nunca sabrán quiénes somos ni de dónde venimos, y pronto volveremos. Me parece hoy día demasiado complejo reducir a que todo fue una teatralización del propio Armando Valdés, en una época donde tú no podías jugar con esto. Estábamos en una situación de cuasi guerra, en una dictadura militar, y ellos tampoco eran militares de mucho rango. Nadie en esa condición se va a ocurrir a hacer una broma. Valdés no solo tenía un comportamiento errático, sino que los conscriptos encontraron algunas alteraciones físicas en la cara del cabo y en su reloj de pulsera, que les confirmaron que algo realmente extraño acababa de ocurrirle. Lo miramos y nos percatamos que Valdés tenía la barba crecida como de 5 días aproximadamente. Tenía un reloj de los primeros digitales de esa época que mostraba los días y también el calendario, digamos. Y en vez de marcar 25 de abril, el reloj marcaba 30 de abril y estaba parado. Entonces ellos relacionaban los 5 días del reloj, del cambio de la fecha,
con el tema de la barba. ¿Existe algún fenómeno que pueda explicar lo que estaba ocurriendo con Valdés? ¿Podría haberle crecido la barba en tan poco tiempo? Nosotros los médicos hemos visto muchas veces que gente de un día para el otro se le cae todo el pelo por un estrés traumático, o trozos de pelo que es una alopecia focalizada, o se encanecen, pero no que le crezca la barba o que pase el fenómeno al revés. Ahora las condicionantes que se dan en la zona de frío, por ejemplo, es que precisamente el frío impide el crecimiento de la barba. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué relación tuvo este evento con el reloj pulsera que llevaba en la mano y que apareció detenido marcando una fecha distinta a la del día de la ocurrencia del incidente? ¿Se trató de un fraude? Cuando uno habla con los conscriptos, con los que vieron esto, se da cuenta de que realmente ocurrió un hecho con avistamiento de luces de origen desconocido y que hasta ahora no sabemos qué es lo que era. Me da la impresión de que tanto lo del reloj como lo de la barba fue una invención que se exageró en el momento y que simplemente Valdés llevaba esa barba ese día. Obviamente hay un compromiso emocional acá, hubo un acontecimiento, algo ocurrió tremendamente interesante, que ha sido el propio Cabo Valdés y los propios conscriptos quienes se han encargado de ir de una otra manera tergiversando en el tiempo, ¿no? Y también los medios sensacionalistas. Pero que algo ocurrió. Eso es lo interesante de este fenómeno y por eso hay que analizarlo desde ese punto de vista. Algo ocurrió, especialmente en este caso, no sabemos exactamente con rigor qué es, podemos afirmar que sencillamente este fenómeno carece hoy de evidencias claras y concretas que nos permitan aclarar de qué se trata. El que hayan demasiadas contradicciones en el caso, demasiados hoyos en el caso, eso lo hace que sea un caso muy controversial. Ocurrió algo, Valdés desapareció durante un periodo de alrededor de 15 minutos o 20 minutos y que él realmente hasta ahora no recuerda lo que le pasó en ese intervalo en que estuvo desaparecido. Después de 35 años de haber vivido esta experiencia, hoy en día, de acuerdo a los conocimientos que tengo, a lo que he leído, lo que me he informado y viendo el avance que ha experimentado la tecnología, aún no logro descifrar qué es lo que nosotros realmente vimos. Yo siempre he tenido el convencimiento absoluto de que ocurrió algo muy importante para las personas que vivieron ese instante, y que los que verdaderamente saben la historia, los que la vivieron y la recuerdan, son los conscriptos. Que Valdés se perdió en algún momento, se perdió. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Eso nadie lo sabe. La polémica en torno a lo que se ha llamado el incidente Cabo Valdés continúa hasta la fecha sin que se pueda establecer qué ocurrió realmente esa noche. Pero algo parece quedar claro. Los conscriptos presentes fueron testigos de un evento que no pareció de este mundo. En Perú, Asís se prepara para viajar al punto en donde asegura que se dará el contacto con seres de otro planeta. ¿Qué lograron ver finalmente? Las historias de contactados se repiten a lo largo del mundo. Personas que no se conocen entre sí, que pertenecen a las más variadas culturas a lo largo del tiempo, brindan relatos similares acerca de cómo han sido estos contactos y de lo que han podido ver. ¿Esto confirma que estamos ante la presencia de seres de otros planetas o se trata de una perturbación psicológica? Hay una agenda de largo plazo detrás de este gran fenómeno, que es el moldear la conciencia colectiva de las masas para aceptar una presencia realmente alienígena, es decir, una sofisticada civilización que nos está monitoreando. Entonces sugiere que estos extraterrestres están monitoreando como antropólogos cósmicos y los contactados son experimentos sociológicos para ver cómo pueden penetrar en una sociedad y cómo pueden ellos dar un determinado mensaje. En el caso de los contactados obedece también un claro cuadro que se conoce como delirio mesiánico, y con toda esta idea de que yo tengo un mensaje que entregar, un mensaje y una misión en esta tierra. Y esa misión generalmente tiene mucha relación con los fenómenos históricos que nos acontecen. Antiguamente, la mayoría de los contactados nos hablaban del tema de la paz mundial, y hoy el mensaje es que hay que salvar la tierra, que hay que cuidarse del calentamiento global y cosas por el estilo.
Los casos de contactados despiertan enormes polémicas en la comunidad científica y ufológica respecto de la posibilidad de que exista vida en otro planeta y de que seamos visitados. Cada vez que hacemos preguntas complejas, preguntas como de la física, por ejemplo, de las matemáticas, no obtenemos respuestas. Parece que no le interesa la ciencia como a nosotros. Digamos que vamos a la época cuando Cristóbal Colón estaba llegando a las costas, ¿no?, de América precolombina. Digamos que vemos a Colón, ¿no?, desembarcando, y nos acercamos nosotros y le mostramos nuestros teléfonos móviles. Le decimos, mira, existe esto. Aunque sea el hombre más sabio del mundo en ese instante, no hubiese entendido. Imagínate una civilización que nos lleve 1000 años de superación, de evolución. Entonces, los contactados reciben información de tipo filosófico, de tipo místico, porque es lo que realmente queda en la psicología. Porque no vamos a entender cómo funciona un ovni. Las historias de contactados despiertan toda clase de polémicas alrededor de la calidad de los testigos y sus historias. Sin embargo, ¿qué ocurre en los casos donde los involucrados presentan evidencias? En Perú, desde hace años, Asís afirma que él ha sido contactado por seres provenientes de otros planetas que le dan indicaciones de cuándo se manifestarán como ovnis que él mismo ha grabado y fotografiado. Posee más de 20 horas de material fílmico con imágenes realmente asombrosas que parecen escapar a cualquier explicación posible. Asís buscará demostrar su capacidad para establecer contacto con seres de otros planetas. Se empezó a coordinar una fecha con el cual me puse en contacto con los seres extraterrestres para llegar a determinar que ellos aparecieran en el desierto de Chilca. Allí se realizará una vigilia. Es un lugar especial, es un lugar apartado. Vamos a tener una especie de preparación, digamos, para estar en una mejor sintonía vibracional para lograr establecer este contacto. En la noche, llegando a la noche, van a aparecer ellos. Un grupo de ufólogos acompañará a la vigilia para asegurarse de no confundir un fenómeno explicable con un ovni. Estoy aquí porque es importante verificar que el caso de Asís es uno genuino, es un caso en el cual aparentemente presencias extraterrestres están tratando de comunicarse con el planeta Tierra de manera seria. Asís elige realizar la vigilia en el mismo lugar donde asegura haber sido testigo de avistamientos de naves en otras ocasiones. Ok, muchachos, este es el lugar. El 30 de noviembre pasado, el contacto se dio justamente en esta zona y las primeras naves aparecieron por esos cerros. Inmediatamente después de adecuar el lugar para realizar la vigilia, ellos comienzan a preparar los artefactos que han llevado a la zona, que les permitirán tener un monitoreo más detallado de lo que pueda ocurrir. Los aparatos que he traído son un detector de campos electromagnéticos naturales. También he traído un aparato que sirve para detectar campos electromagnéticos de instrumentos electrónicos, de aparatos. Y una filmadora que utiliza rayos infrarrojos y la luz ultravioleta para detectar. Porque a veces lo que no ven los ojos sale en la cámara. Bueno, la invitación ya está hecha. Lo hemos realizado anteriormente, ha habido una coordinación. Han habido avistamientos de por medio confirmando que el día de hoy van a estar presentes. Después de meditar, los ufólogos toman sus equipos para medir cualquier tipo de variación física que pueda ocurrir en el lugar. Ellos utilizan equipos de monitoreo. Mientras avanza la noche, la expectativa crece. ¿Pero qué ocurrió con las cámaras? Lastimosamente no se pudo grabar, ya que las primeras naves que aparecieron apenas oscureció, aparecieron muy alto en el desierto y los equipos no nos permitían poderlos captar. Pese a que las cámaras no lograron registrar el fenómeno, los asistentes a la vigilia se mostraron conformes con el resultado. Podemos llegar a la conclusión de que efectivamente se dio el contacto programado, ¿no? Somos muchas personas las que mantenemos contacto a nivel mundial y muchas personas que lo han tenido durante toda la historia de la humanidad. Las vigilias son una manera de poner a prueba las historias de los contactados y establecer si estamos ante la presencia de fraudes, confusiones o problemas psicológicos.
Si bien los ufólogos coinciden en que la mayoría de estos casos no proveen evidencias indiscutibles, un porcentaje pequeño genera dudas que ni siquiera la ciencia logra explicar. ¿Qué hay detrás de estas historias? En México, Claudia Rubalcaba y Héctor Galicia afirman haber tenido desde pequeños lo que se llama visitas de dormitorio, que les han permitido establecer un supuesto contacto con seres de otros planetas que, según ellos, se mantiene hasta el presente y del que aseguran tener pruebas. Los contactados en México, la historia es a partir de los años 40, finales de los 40, cuando comienzan personas a salir ante los medios de comunicación, a hacer conferencias, a hacer reuniones en grupos muy reducidos. Eran personas quienes aseguraban que mantenían una comunicación directa con seres que venían de diversos lugares, desde el planeta Marte, el planeta Mercurio, otros que aseguraban que venían del Sol, otros que aseguran como los seres de luz, con Claudia Rubalcaba y Héctor Galicia, quienes afirman que tienen una comunicación directa con seres que vienen de Andrómeda y que, bueno, pues les están dando una cantidad enorme de información. Esta primera comunicación se da a partir de los 4 años. En las primeras noches que yo recuerdo solo aparecían algún tipo de luces en mi recámara. Estas luces, cuando entraban en la habitación, generaban una especie de vibración o movimiento, porque esto me hacía despertarme. Entonces, al escuchar esos sonidos, esas frecuencias, escuchaba como una especie de panal de abejas, unos zumbidos. Entonces esto me hacía levantarme, incorporarme y darme cuenta que había un par de luces jugando en la habitación, una especie de balones que entraban en el cuarto, giraban a una gran velocidad y generaban sobre todo este movimiento de vibración. Aproximadamente yo iba a cumplir 8 años cuando en la habitación donde vivíamos me encuentro con una esfera. Cuando yo veo esta luz por primera vez fue puras sensaciones en todo mi cuerpo físico. Yo me acuerdo que todo vibraba y como niño te preguntas 20,000 cosas y lo que estás viendo es real, ¿no? Era una esfera de este tamaño que pulsaba y se contraía. Yo calculo que en promedio todo esto duró 4 meses, donde había noches que yo esperaba ver esta esfera y no veía absolutamente nada y acababa por quedarme dormido, y había algunas noches donde yo estaba haciendo alguna actividad y de repente sentía la sensación en mi cuerpo y veía la esfera. Esta primer fase, digamos, duró, supongo, un par de meses, hasta que una de estas luces entró en la habitación. Yo escuché, además de la vibración y el sonido, una especie de golpe. Esto me hizo sentarme y cuando me di cuenta, una de estas pelotas flotaba justo frente a mi cama, a la altura de los pies. Claudia no podía imaginar que iba a ser testigo de una experiencia única que le cambiaría la vida para siempre. Las historias de personas que dicen haber tenido contacto con seres de otros planetas se repiten a lo largo del tiempo y de la región, cuestionando nuestro sistema de creencias. Sin embargo, estas nos permiten acercarnos al fenómeno OVNI y pueden ser la clave para comprender si estamos siendo visitados. En México, Claudia Rubalcaba y Héctor Galicia afirman haber tenido visitas de dormitorio desde pequeños, y estas les han permitido establecer un supuesto contacto con seres de otros planetas que, según ellos, se mantiene hasta el presente, y afirman poseer evidencias. Cuando abro mis ojos, esta figura es como si se hubiera abierto una especie de zipper o cierre, y aparece una figura humana bastante larga. Cuando llega lo más álgido de esta experiencia es cuando yo veo que dentro de esta esfera se alarga en toda la habitación. Muy imperceptiblemente veo una figura donde yo, para mí, ya no era nada más luz, sino veo un contorno de una cabeza, veo hombros, veo brazos, veo todo un cuerpo. Tanto Claudia como Héctor habrían recibido mensajes de distinto tipo que se han encargado de transmitir. ¿De qué se tratan estos supuestos contactos? ¿Qué dicen esos mensajes? Si el compromiso empieza con nosotros, se va a poder dar un gran cambio, que es lo que ellos quieren realmente que suceda en la especie humana. Simplemente lo que estos seres extraterrestres desean es llevarse en armonía con nosotros, y hasta ahí se queda el asunto.
Cuando tuve este primer diálogo con este ser que se presentó, él me da información y me comenta que es gente que viene del sistema de Andrómeda, de esta galaxia que está en el sistema de Andrómeda, y él me decía que en realidad el origen de esta comunicación con la humanidad había sido de siempre, que ellos conforman esta humanidad, que hemos sido un proyecto que ha conformado la realidad de ellos y que siempre han estado. En realidad es que nuestra historia humana forma parte de ellos. Claudia y Héctor decidieron que lo mejor era no conversar del asunto con nadie. Al igual que muchas personas que viven experiencias similares, ellos creían que revelar este tipo de incidentes podía afectar su imagen ante el resto de la sociedad. Las supuestas experiencias de contacto que vivieron Claudia y Héctor se repitieron a lo largo de los años. Y ahí es donde inicia toda esta experiencia de vida y empieza todo un caminar, de todo un encuentro, donde a través de esos diálogos pues se empieza a dar toda una comunicación que al día de hoy ha continuado. Luego de que Héctor y Claudia se conocieran, las experiencias empezaron a ser cada vez más intensas y seguidas, y ellos fueron capaces de conservar evidencias de estos supuestos encuentros. Al momento que vemos las fotografías de estos seres luminosos que están ya en contacto, prácticamente ya mano con esa luminosidad en una fotografía, es cuando dices, bueno, creo que en realidad algo importante está sucediendo en este caso, donde estos contactados hacen mención de que, bueno, ellos no es de que tomen una fotografía y ver qué es lo que sale, sino que están viendo la manifestación frente a ellos, comienzan a tomar las fotos y están apareciendo la secuencia, cómo se va manejando, cómo se va moviendo esos objetos luminosos. Objetos luminosos para mí, para ellos son seres de luz. Pensamos que vienen eventos de un despertar para la raza humana. Todo es cuestión de tiempo. No es más que únicamente para nosotros una cuestión de tiempo. La mayor parte de los contactados aseguran que son visitados por seres de otros planetas que les dejan mensajes dirigidos a toda la humanidad. ¿De qué tratan? ¿Cómo interpretarlos? Ya no es la clásica historia de los años 40, 50, 60 hasta llegar al 2000 de los contactados. ¿Qué tenemos que cuidar los bosques? ¿Qué tenemos que cuidar los animalitos? ¿Qué debemos ser mejores como personas? No, al menos en este caso, la experiencia de ellos, que es conocida en México como los seres de luz, pues el gran mensaje de estos seres extraterrestres es: comprométanse con ustedes mismos. Y que esta información ahora la están utilizando para compartirla con el auditorio, con las personas que están interesadas en sus experiencias. Y estas experiencias nos remiten a que debe de haber o debe de existir de parte del ser humano un compromiso, pero con nosotros mismos. En cualquier parte donde uno voltea y empieza a ver el fenómeno, ellos, como decimos nosotros, le están subiendo de volumen. Va a haber cada vez más y más y más, hasta que sea esto un contacto inminente. En la actualidad, muchos investigadores usan la experiencia de los contactados como una manera de comprender mejor el fenómeno OVNI. ¿Qué se oculta detrás de estas historias? La Peña de Huayca, a 45 kilómetros de Bogotá, la capital de Colombia, es desde hace siglos un lugar de constante denuncia sobre luces extrañas. Muchos testigos aseguran haber sido contactados. Esto es una peña considerada por los españoles antiguamente, los conquistadores, aquellos que vinieron acá, como el cerro de las lucitas danzantes. Realmente estamos en un territorio que todavía tenemos esas energías muiscas, todavía tenemos esas energías donde se creían en dioses, donde ocurren hechos que no podemos decir certeramente, científicamente, qué es lo que pasa en nuestro territorio. Hemos logrado videograbar objetos voladores no identificados, encuentros cercanos de primer, segundo, tercer, cuarto tipo en esta zona, donde aparentemente muchos de los campesinos aseguran haber visto a los tripulantes de las naves. Hemos tenido avistamientos de algunos objetos que no conocemos, desde el lenguaje de los muiscas, aparece plasmado inclusive unos objetos en las piedras. Tenemos que aproximadamente en el año 1542 aparecieron los primeros ovnis o las primeras luces. Un grupo de investigadores OVNI pasará la noche frente a la montaña y utilizará técnicas no convencionales para intentar comprender el fenómeno.
vamos a detectar qué tipo de entidad o qué tipo de energía existe acá y por qué salen de la peña. Si hay alguna presencia, ¿puede hacer contacto con nosotros? En la Peña de Huayca, las luces vienen acompañando el paisaje celeste desde hace cientos de años. Historias de pobladores, leyendas y hasta el nombre de ciertos parajes corroborarían estos eventos. Este paisaje único será el escenario en el que un grupo de investigadores realizará una vigilia, aplicando métodos novedosos e intentarán establecer contacto con seres de otro planeta. Vamos a un sitio que es un portal, traemos nuestros equipos, cámaras de video, traemos telescopios y una serie de instrumentos para poder captar las imágenes de las ovnis que salen de este cerro. Con la llegada de la noche, los investigadores se preparan para comenzar su vigilia. En todo momento, la vista no se desprende de unos extraños aparatos que emiten sonidos. Vamos a detectar qué tipo de entidad o qué tipo de energía existe acá y por qué salen de la peña. Acá tenemos un Ghoster, que es para comunicarnos desde un espíritu elemental hasta una energía elevada como lo son estas alienígenas. Tenemos lo que es la caja espectral, empieza a captar lo que son sonidos ya de estas energías que se empiezan a materializar. Si hay alguna presencia, ¿puede hacer contacto con nosotros? Vamos a volver a hacerle la pregunta y vamos a poner mucho cuidado. Okay. Responde, por favor. ¿Sí? ¿Eres de procedencia extraterrestre? Necesitamos una manifestación en el cielo. ¿Le podemos tomar fotos a ver si alcanza a salir? O Jairito, que es el que toma la fotografía acá. Hablas con Jairo. Voy a tomarte unas fotos y quisiera, si pudiera ser presente, para tomarte un video o una foto. ¿Lo quieres en grupo o lo quieres personal? Personal. Personal. ¿Me puedes enseñar la coordenada? ¿En qué lugar puede? Derecha. Mientras Jairo se retira para tomar la supuesta fotografía, el resto del equipo se queda en el lugar. Estaba arriba, tomé la foto, aquí está en la parte en que ella estaba arriba y yo le dije, por favor baja para tomarte la foto. No es que se presente como aspecto físico, ¿sí? Sino se va a presentar como un aspecto de una energía, pero le da su forma redonda. Aquí todavía está oscuro, pero si ustedes ven, está aquí. Los investigadores no permitieron que las cámaras los acompañaran para registrar el momento de la fotografía. Por lo tanto, no hay opción de saber si lo que ocurrió en ese momento fue verdad, ni es posible definir si la tecnología no captó interferencias de otro orden. Sin embargo, los avistamientos de luces en Huayca son una constante. ¿Cuál es la verdad? Solo queda en pie el testimonio de los presentes, quienes están convencidos de que el contacto fue establecido. Los casos de contactados suponen una complejidad extra a la hora de estudiarlos, ya que pocas veces se presentan más pruebas que los testimonios de quienes presenciaron semejante fenómeno. ¿Cómo establecer si son ciertos? ¿Qué hay detrás de estos casos? ¿Son perturbaciones psicológicas? ¿Alucinaciones? ¿Cómo se explican los casos donde varios testigos vieron lo mismo? La misión, por ejemplo, de los grupos ufológicos generalmente es comprobar el fenómeno, ¿sí? Estos grupos ufológicos de línea técnica y científica van a comprobar el fenómeno, y eso, tal como dije, ya está comprobado. Para las personas que dicen que esto se considera marginal y que las únicas personas que ven estas cosas y las únicas personas que creen en alienígenas son los agricultores que viven en medio del campo, o los locos o teorías conspirativas, eso no es cierto. Y realmente es cierto que los presidentes han visto ovnis y primeros ministros se han interesado en ellos. Hay personas en posiciones realmente muy altas en el ejército y en el gobierno que están interesados en los ovnis. Sin embargo, que organismos como la NASA reconozcan que existen fenómenos ovni, ¿equivale a decir que existe vida fuera de la Tierra y que somos visitados? ¿Qué evidencias prueban esta afirmación? No estamos solos en el universo, y de hecho tenemos compañía ahora.
Y tal vez haya conexiones entre nosotros y los extraterrestres que se remontan a muchos años atrás. Y en base a las personas que conocí, que son muy conscientes de este tema, y algunos en el Pentágono, un general, nos reunimos en su casa y él dijo: vamos a beber un poco de escocés en las rocas. Tiene 2 horas sin tomar notas, sin grabaciones, yo voy a negarlo todo. O seguimos adelante y pregunta lo que quiera. Él confirmó que las abducciones eran reales, algo que yo siempre pensé que era así. Muchos son quienes creen que el fenómeno de las abducciones es real y que es conocido por las más altas esferas de poder, que lo mantienen en secreto. Basados en esta premisa, todos los días cientos de ufólogos en todo el mundo buscan encontrar la evidencia que pruebe que existe vida en otros planetas y que somos visitados. Y los contactados podrían ser una pieza clave en su búsqueda. ¿Quién está haciendo este contacto? ¿Quién está buscando el contacto? ¿Es la línea técnico-científica o son nuestros filósofos de la materia? Esta es el área que la gente ha tratado muy mal. Y creo que tenemos que observar más a esas personas que la gente llama contactados, ¿sí? Porque ellos hacen el contacto en masa. Ellos no lo hacen con una persona o 2. Son 3, son 4, un grupo de 5 personas que están contactándose y tenemos las pruebas de ello. Para muchos investigadores del fenómeno OVNI, las historias de contactados son tan antiguas como las creencias religiosas. La diferencia entre el pasado y nuestro presente es que solíamos ser pasajeros de esos carros. Hoy en día nos hemos convertido en conductores. Las historias sobre casos donde se denuncia haber visto o haber mantenido contacto con seres de otros planetas suponen un desafío para nuestras creencias más habituales.